Hola, hola, bienvenidos al episodio 5 de la temporada 3, Las verdades de Cristo. Hemos hablado mucho del Señor, hemos aprendido mucho acerca de sus verdades, acerca también de las mentiras que se mueven en el mundo, de las mentiras que se mueven en las religiones, sectas, clubes sociales, como se quieran llamar, pero que no tienen nada que ver con la iglesia, no tienen nada que ver con el cuerpo de Cristo. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, porque es muy importante poder conocer más acerca de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces tengo un pequeño estudio acá que quiero compartirles para que juntos aprendamos, para que juntos el Señor nos vaya dando de su espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Eh, He sabido lo que significa la palabra iglesia, que viene de algunos términos y significados que prácticamente significan asamblea, asamblea de ciudadanos libres también significa, ¿cierto? Alianza, ¿ya? Pero la iglesia en sí tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, sus miembros. Y el objetivo de esto, de la iglesia, no es crear templos, no es que existan lugares como que se llamen iglesias, como voy a la iglesia o a qué iglesia vas. Esos son términos incorrectos de usar, porque la iglesia es el cuerpo, los miembros de Cristo. Cada uno de sus hijos es miembro del cuerpo de Cristo, con diferentes funciones, eh, pero que hacen de todos estos miembros hacen un solo cuerpo. Y lo voy a ir explicando para que se entienda bien. Ya, bueno, la iglesia también, algunos la pueden llamar como iglesia local, iglesia universal, pero que en sí la iglesia es una sola, de donde esté, ¿ya? Eh, y no se identifica por un nombre. Esto lo mencionábamos en el episodio anterior, que la iglesia del Señor no tiene un nombre como que, no, yo pertenezco a la congregación o yo pertenezco a la iglesia llamada eh, las ovejitas de Dios o los guerreros escuderos de Dios. No. La iglesia es la iglesia de Cristo y que puede estar localizada, si lo vemos en la escritura, en Éfeso, en Corinto, en Colosa, en Tesalónica, en la iglesia de Gálata, en distintos lugares, ¿ya? Hoy en día, y hablando directamente de aquí de Chile, la iglesia del Señor puede estar localizada en la región metropolitana, ¿ya? O en la región de Coquimbo, o si vamos más al detalle, puede estar, hablando de región metropolitana, en la comuna de Lo Prado, en la comuna de Renca, en la comuna de La Florida, en la comuna de Puente Alto, la iglesia que está ubicada en Maipú, la iglesia que está ubicada en Lampa. Bíblicamente se deberían llamar así a las iglesias y no estar tan separadas. Pero como hoy en día existe tanta diferencia doctrinal, vamos a llamarlo así, eh, estas entidades se separaron. Entonces existe la iglesia evangélica, pentecostal, mormona, los testigos de Jehová, que son sectas, ¿verdad? Eh, y existen un montón y un sinfín de nombres, la iglesia cristiana y así. Entonces todos se separaron porque tienen diferencias doctrinales. Por ejemplo, unos creen que la salvación no se pierde, otros creen que la salvación sí se pierde. Unos creen que hay que presentar a los niños, otros creen que no hay que presentarlos. Algunos creen que
hay que vivir bajo las ordenanzas de la ley, otros no creen aquello. Entonces, ante esto, se separan. La iglesia bíblica eh, puede tener diferencias doctrinales, claro que sí, pero siempre se unifican en Cristo y en la Escritura. ¿Pueden tener algunas diferencias? Claro, doctrinales, ¿por qué? Porque algunos creen y otros no creen otra cosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que se unan estas diferencias y se puedan resolver en base a la escritura, no en base a interpretaciones humanas, como veíamos en los episodios anteriores. No tiene que ver con interpretaciones ni filosofías humanas, sino que plenamente tiene que ver con la escritura. ¿Ya? Estar en el cuerpo de Cristo eh, es tremenda bendición cuando alguien es llamado de parte de Dios, de las tinieblas a su luz. Dios nos saca de esas tinieblas, nos arrastra y nos levanta en su luz admirable, como dice la Escritura. E inmediatamente allí somos parte del cuerpo de Cristo. Y es importante movernos como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es muy importante que entendamos, como me refería adelante, a que somos muchos miembros. Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso significa de que los miembros están unidos unos a otros para los otros, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Ser iglesia no tiene que ver eh, pertenecer a un lugar, como lo mencionaba. Jesucristo en Mateo 18:20 dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ya? ¿Por qué dijo esto Jesucristo? Porque él sabía que el hombre iba a crear limitancias, ya a través de su filosofía y su raciocinio humano, de que no, si tú no perteneces a tal lugar, tú no eres hijo de Dios. O si tú no perteneces acá, tú no eres parte del cuerpo. O si tú no tienes esta estructura, estás fuera de diseño. Igual que los fariseos. Los fariseos hablaban igual. Hoy en día tenemos fariseos modernos que ocupan otras frases. Si tú no perteneces a tal lugar, no eres hijo de Dios, o estás fuera de diseño, o estás equivocado, o estás en rebeldía. Bueno, Jesucristo dijo, él, y escrito está, que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso lo dio a través de su Espíritu, el Consolador, que él envió cuando él eh, ascendió a los cielos. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí Pablo habla acerca de aquellos que predican la palabra, que son colaboradores de Dios, ¿ya? ¿Por qué colaboradores? Porque colaboran con la predicación. Y la iglesia de Cristo que recibe esa predicación es la labranza de Dios, es el edificio. Es decir, todos aquellos que predican aportan a la edificación de la iglesia del Señor y nada más. Es decir, no hay un título técnico eh, especial para aquellos que predican. ¿Por qué? Porque somos colaboradores de Dios, ¿ya? Para que la iglesia crezca. La iglesia se movía como una sola. Hechos 2, del 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos perseveraban unánimes. Dice cada día en el templo, porque antes el punto de reunión que tenían los discípulos y la iglesia era el templo de Jerusalén. Entonces ellos iban allá. Tenían un punto en común porque era el centro de la ciudad. ¿Ya? Por nada más. No significa que, entonces hay que hacer un templo. No. Y lo vamos a leer más adelante, que nosotros somos el templo de Dios y Dios no es que habite en una casa o este templo va a ser el refugio de Dios o la casa de oración o la casa de alabanza o la casa de la predicación. Eso no existe. No. Dios habita en nosotros, lo vamos a leer, pero ellos se juntaban como un punto central en el templo, ¿ya? Y decían que partiendo el pan en las casas, o sea, ellos comían en las casas y disfrutaban, ¿cierto? Tenían coinonía, compartían. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos no eran odiados por el pueblo, tenían el favor con el pueblo, porque ellos demostraban, lo que habla en un reel, mostraban el amor de Cristo. Por eso tenían el favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor iba añadiendo. ¿Ya? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, nosotros somos el templo. ¿Ya? No es un lugar físico, somos nosotros. Cuando Dios nos llama, el Espíritu de Dios entra a morar a en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y nosotros pasamos a ser automáticamente templo de Dios. ¿Ya? Entonces, nuestra manera como iglesia de compartir, partiendo el pan en las casas, con alegría, alabando a Dios, aquí no se necesita ninguna autorización de ningún líder que esté, entre comillas, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. No, aquí no se necesita aquello. Aquí se necesita tener al Espíritu de Dios en nosotros y en plena libertad uno puede hacerlo. ¿Ya? Vamos a seguir buscando eh, una- unos versículos muy buenos. Dice, por ejemplo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es Primera de Corintios 12:13. Cuando nosotros no somos bautizados en nombre de una persona, no, a mí me bautizó tal persona, no, a mí me bautizó este pastor, este ministro, anciano, líder, obispo, apóstol, profeta, como lo quieran llamar. No, nosotros todos fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Dice sean judíos o griegos. Los judíos y los griegos no se llevaban, por eso dice sean judíos o griegos. Aunque no se lleven, están en el mismo cuerpo. Y además, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Eh, En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Empieza con que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, tiene que ver netamente con las enseñanzas que entregó Jesucristo. Esas son las doctrinas de los apóstoles, es la doctrina de Cristo, nada más. En la comunión los unos con los otros. Y aquí echa por tierra cuando puede llegar un líder o quien sea y diga,
Usted no puede juntarse con tal hermano, usted no puede ir a visitar a tal hermano. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. Que uno tiene comunión, tenemos comunión los unos con los otros. Cuando alguien recibe una ordenanza de tal magnitud, va en contra de la Escritura, inmediatamente. En el partimiento del pan, en el compartir y en las oraciones. También va en contra de aquellos que puedan enseñar que usted no puede ir a orar por tal hermano, usted no puede ir a orar a esa casa, no es tiempo de que vaya a orar. Perdón, pero a la iglesia siempre ha perseverado en las oraciones, sobre todo en las oraciones de los unos por los otros. Cristo nos llama siempre a tener comunión con Él. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? El Padre nos llamó a la comunión con su Hijo. ¿Para qué nos llamó a la comunión con su Hijo? Para que también nosotros tengamos comunión con el cuerpo de Cristo, los demás miembros. No necesitamos autorización de nadie ni permiso de nadie para poder ver a otros miembros del cuerpo de Cristo y tener comunión con ellos. No necesitamos, y con todo lo que hemos leído, echa por tierra el necesitar formalidad de tener un lugar específico o un lugar concreto para congregarme o para asistir a una iglesia. Yo no necesito un lugar específico con el cual yo me sienta identificado para congregarme. No lo necesito. No lo necesito para nada. Todo lo contrario. Cristo me llamó a la comunión. Cristo me llamó a la oración los unos por los otros. Cristo me llamó a la libertad con los hermanos, en compartir con ellos. Donde hayan hijos de Dios, allí podemos estar y allí nos congregamos y nos reunimos y compartimos el pan y adoramos al Señor y alabamos y el Señor nos edifica. Pero hay un aspecto muy importante que habla Pablo en Romanos 16:17, que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí, dice, hermanos, vean los que causan tropiezos y divisiones. Divisiones, sobre todo divisiones contra la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué doctrina hemos aprendido? La doctrina de Cristo, la doctrina de su amor, la doctrina de la comunión de los unos con los otros. Esa doctrina. Dice, fíjense en aquellos y apártense de ellos. Uno, como hijo de Dios, si nosotros detectamos que hay alguien que causa tropiezos o divisiones, sobre todo referente a su palabra, a su doctrina, apartaos de ellos. Es muy importante porque así uno, si se aparta de ellos, uno se aparta del engaño, uno se aparta de tropezar, uno se aparta de que te dividan de otros hermanos. No, usted no te juntes con este hermano es así, asá, 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 no sabe, no es tal cosa, y te empiezan a dividir. Bueno, que tú le dices apartados de ellos. O incluso que te dicen, no, no, no visites a este hermano está hablando tal cosa y está equivocado por esto, está causando división. Y eso es en contra de la doctrina de Cristo. Apártense de ellos. Es muy importante que nosotros crezcamos en Cristo, crezcamos en la cabeza que es Cristo. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros debemos crecer en Cristo, en su amor,
en su palabra, en su verdad, no crecer en conocimiento e hincharnos la cabeza de doctrinas o significados etimológicos del griego para luego apartarnos de los demás, no, crecer en amor. La cabeza es Cristo, la cabeza no es un hombre, la cabeza no es el líder del grupo en el que esté, la cabeza de la iglesia es Cristo, donde esté. Es muy importante que la iglesia del Señor sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que sea guiada por el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo, la iglesia es guiada por el hombre, por las filosofías humanas, por el raciocinio humano, por la justicia humana, por ministros que se disfrazan de justicia según su propio raciocinio, dice la Escritura, por hombres que se disfrazan de ovejas y son lobos. Eso pasa cuando no está el Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo, la iglesia es guiada al engaño, a la división. La iglesia es guiada al egocentrismo, a la guiada a la vanagloria. A eso es guiada la iglesia del Señor y empieza a ser engañada. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor debiese tener paz con todas las iglesias que se ubiquen en las distintas ciudades de la región o del país. Como dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, no fortalecidas por un hombre, no fortalecidas por la alabanza, no, por el Espíritu Santo. En eso eran fortalecidas las iglesias y tenían paz. Podemos decir que hoy en día las iglesias deberían tener paz en todo Maipú, Puente Alto, en la Florida, La Serena, en Los Ángeles, todas las ciudades de Chile, ¿ya? Porque eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Y hoy en día, en las iglesias del Señor y en los grupos, en la iglesia del Señor, la iglesia del Señor se ha transformado en grupos religiosos y han dejado de lado la guianza del Espíritu Santo de Dios y se están guiando según una rutina, según, no sé, ¿por qué digo rutina? Porque todas las semanas hacen lo mismo. Parte la reunión, parten con anuncios, luego parten con la ofrenda, luego viene la alabanza, luego viene la predicación con alabanza de fondo, luego viene el tiempo de alabanza, luego viene cobrar los diezmos, anuncios y termina la reunión. Rutina, religión, sistema, yugo. Eso es lo que es la religión. No son guiadas por el Espíritu Santo, siempre es lo mismo, siempre, siempre constantemente repiten lo mismo, siempre los mismos días, el mismo horario, la misma hora, siempre el mismo predicador, siempre el mismo que lidera, el mismo que se lleva el protagonismo. Así es la religión. En cambio, la iglesia del Señor es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios preside las reuniones porque Él es la cabeza. Pero no existen estas reuniones generales. No existen estos cultos hogareños. No existen estos cultos de estudio. No existen estos cultos de debate, reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de ancianos, de adultos, de hombres, de mujeres. No existe. No existe aquello porque como es guiado por el Espíritu Santo, la iglesia les habla a todos, y se juntan constantemente. No tienen días definidos. Viven en libertad. La iglesia se mueve en libertad. ¿Ya? Eh, es muy importante que siempre cuando se predique el evangelio se hable de la palabra.
He mencionado en episodios anteriores de que no sirve el testimonio, no sirve mi experiencia, es que yo tuve un sueño, soñé que fui al cielo y volví, soñé de que viajaba con Moisés y volví. No, esos son cuentos, son fábulas para mantener engañada a la gente y hacerles creer y entretenerlos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La escritura. ¿Usted quiere enseñar? Use la escritura. Yo quiero corregir, uso la escritura. Yo quiero enseñar respecto a cualquier cosa, uso la escritura. Jesucristo dejó la escritura, no dejó otra cosa, ¿ya? Dejó su ejemplo a seguir, por eso somos sus discípulos, le seguimos, somos aprendices de él, pero no dejó, no dijo, bueno, y todas las experiencias que vayan teniendo, cuéntenlas y vayan diciendo todo lo que van aprendiendo, no dice eso, no, nos dejó su palabra, ¿ya? La iglesia del Señor debe gobernar la paz. En la iglesia del Señor, la paz en nuestros corazones. Gobernar, ¿ya? La paz de Dios debe gobernar. Según Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ya? La paz de Cristo debe gobernar, es decir, debe tener el control de todo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Ya? También es muy importante lo que decía, hablar de la palabra, de enseñarnos, de exhortarnos o animarnos, de cantar juntos. Lo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿ya? Esto tiene que morar en abundancia, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La sabiduría tiene que ver con su palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí le habla a la iglesia del Señor, no le habla al líder de alabanza, no le habla al líder de un grupo, no le habla al, al líder religioso, no, le dice a la iglesia enseñándoos y exhortándoos. No, o sea que puede venir un hermano y enseñarme algo sin ser eh, por, por supuesto que sí. La iglesia es viva. La iglesia tiene la misma palabra que pueda tener un líder religioso, ¿ya? La iglesia tiene, el hermano tiene el mismo espíritu que pueda tener un anciano. El mismo, exactamente el mismo, ¿ya? Así que sí puede enseñar y exhortar. La iglesia es libre y voy a repetir esto varias veces, porque la iglesia es libre, libre de exhortarse, de animarse, libre de enseñarse. Cualquier hermano o hermana puede enseñar si Dios le ha dado una palabra y mientras sea con la palabra de Dios, puede hacerlo en plena libertad. Debemos ser muy bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, como dice Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? Debemos soportarnos. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, y esto sucede en todos los grupos, siempre hay una queja con el otro,
de la manera que Cristo os perdonó, si también hacedlo vosotros. Es decir, esa queja, perdónela, perdónela y olvídese. El mundo dice sin perdón ni olvido. También el mundo dice te perdono, pero no olvido. Jesucristo dice que perdonemos. Y así como Él perdonó, Él pasó por alto. Eso hizo Cristo, olvidó. Nosotros olvidamos. Es muy importante que nos estimulemos en amor, en su palabra, los unos a los otros, en las buenas obras. Hebreos 10 del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis, cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos estimularnos en amor, es decir, amarnos mucho. Y dicen no dejando de congregarnos. Es que uno puede decir, viste, tenés que congregarte. Sí, por supuesto. Recuerden que donde hay dos o tres reunidos o congregados, oiga bien, congregarse es reunirse. Congregarse no es pertenecer a un lugar. Congregarse es reunirse. ¿Ya? Y el no dejar de congregarnos es no dejar de estar con la iglesia, no dejar de estar con hermanos. O sea, me surge la siguiente pregunta. ¿Puedo estar con el hermano de Maipú este fin de semana, este sábado? Luego el domingo estoy con el hermano de Puente Alto. Luego el lunes estoy con el hermano de Buin. Luego el miércoles estoy con la hermana de Linderos. Luego el jueves estoy con la hermana de Rancagua. Luego el jueves estoy con la hermana de La Serena. Luego el viernes estoy con la hermana de Recoleta. Sí, por supuesto, usted se está congregando allí. Congregarse es reunirse. Jesucristo jamás nos llamó a pertenecer a un lugar. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos miembros de su cuerpo. Su cuerpo está a lo largo del mundo, ¿ya? No es que, no es que tenemos que ser ordenados y tenemos que debernos a una congregación o a una iglesia si no estamos fuera de diseño. Eso no existe, ¿ya? Eso no existe. Dios jamás creó un diseño, y voy a insistir con lo que dije en el episodio anterior, ni creó un gobierno de iglesia. Eso no existe. Eso es satánico, de hecho. La iglesia no es gobernada. La iglesia debe ser apacentada, cuidada, pero no gobernada. Tampoco es una empresa, no es una entidad pública, no es un país. Es la iglesia viva de Cristo. La iglesia es edificada, ¿ya? Y tiene colaboradores, no tiene un líder cabecilla. La cabeza es Cristo, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ¿uno se puede congregar con distintos hermanos? Por supuesto que sí. Y si es mejor los que están en la ciudad de uno, porque están más cerca, mucho mejor. Si yo vivo en, en Renca, bueno, intento juntarme con los hermanos de Renca porque estoy al lado, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, es muy importante que nos amemos y nos congreguemos según lo que dijo Cristo. Porque donde están dos o tres congregados o reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ya? Una persona dijo, esta es una herejía. ¿Por qué es una herejía? No puede una persona congregarse y ocupar esa palabra. ¿Pero por qué es una herejía? Si Cristo lo dijo, ¿acaso estás diciendo que Cristo dijo una herejía? Esto no es una herejía, queridas y queridos. Esto es una verdad pura en la escritura, pura, pura. Recordemos que su palabra es pura, su doctrina es sana, la sana doctrina. Lo que pasa es que al hombre, yo hablo del hombre como género humano, al religioso, le gusta
que la gente le pertenezca a sus congregaciones, a sus grupos, a sus, que lo sigan a él, que lo escuchen a él, que lo vean a él. Eso le gusta al líder religioso, predominar. Si ustedes se fijan en un grupo religioso, siempre predica el mismo por años. Siempre predica el mismo. Siempre. Siempre. Pero si se fijan en Pablo, el apóstol Pablo de las Escrituras, él no se adueñó de ninguna congregación, de ninguna iglesia situada en las ciudades. Él iba de visita o mandaba cartas. Anhelo estar con vosotros pronto. Me han hablado de ustedes que están firmes en amor. He oído de sus divisiones. ¿Me entiendes? A la iglesia de Corinto. He oído de, no sé, de los problemas que tienen. Les escribo, ya quisiera estar con vosotros. Estoy con vosotros en el espíritu. Pero no se adueñó y no dijo, yo soy ministro de esta congregación o yo soy anciano. No, porque eso no es bíblico. Eso, si bien Pedro, por ejemplo, se citó en una ciudad, pero él tampoco se adueñó de la iglesia, la apacentaba, porque la iglesia del Señor es del Señor, ¿me entienden? Y en otro episodio quiero hablar acerca de entonces cómo se constituye la iglesia con los líderes. Bueno, es muy simple y le voy a adelantar solo un poco para el próximo episodio. La iglesia no tiene gobierno, la iglesia no es una empresa, no tiene tesorero, la iglesia tiene ancianos, la iglesia del Señor tiene diáconos y diaconisas, la iglesia del Señor tiene hermanos que ministran con la palabra de Dios, ministran el Evangelio, por eso son ministros, pero no tiene títulos técnicos, ¿ya? Habla de constituir ancianos, pero no es que sean levantados como un título técnico. Usted es anciano, por lo tanto usted es líder y usted manda. No, eso no existe. O usted es ministro ahora y usted ahora lidera la iglesia. Tampoco existe eso. No tiene ninguna base bíblica, ¿ya? Sino que todos son colaboradores y están al servicio de la iglesia, principalmente de Cristo, porque sirven al cuerpo de Cristo. Pero no es que yo soy anciano, entonces mis segundos son ministros y yo mando al ministro. Eso no existe. No es una empresa. Y la iglesia no es gobernada. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó. Exhortémonos, animémonos, cantemos himnos y cánticos espirituales, como dice la Escritura. Oremos los unos por los otros. Reunámonos con hermanos y hermanas que podamos ver a lo largo de todo el país donde vivamos. Juntémonos y partamos el pan de casa en casa y que el Señor nos edifique cada día en su palabra, en su verdad, para crecer en Él, para crecer en Dios, para crecer en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido algo nuevo en relación a la escritura. Nada de los que yo les quiera mencionar tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con su palabra. Tiene que ver con las riquezas de su escritura, con la sana doctrina. Nada es inventado, todo está eh, bajo fundamento bíblico, con versículos bíblicos, sin enredos de versiones ni significados etimológicos, sino que en base a Cristo y su palabra. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho, oremos sin cesar, leamos la escritura. Yo los invito a que siempre con la escritura cuestionen todo lo que se les enseñe, todo, quien quiera que sea, cuestionenlo bíblicamente. Pregunten, ¿y eso sale en la escritura? ¿Dónde sale eso en la escritura? ¿Y por qué la escritura dice esto y usted me está enseñando aquello? Cuestiónenlo todo, esto es sano. Esto es para no ser ignorantes, sino que es para ser conocedores de su verdad. Que el Señor les bendiga.